Esta historia comienza de la siguiente manera. 4 vidas diferentes, pero con un mismo pensar, estaban en el mundo, vivían su vida normal, eran adolescentes casi de la misma edad, solo que se diferenciaban, entre 16 y 17 años. Los 4 eran inteligentes, de hecho, tenían un IQ mayor al promedio, pero debido a eso, muchas personas que eran de una mentalidad muy baja, les tenían envidia, ya que ellos sacaban mejores notas de calificación en la escuela, y por si fuera poco, agregándole a eso, ellos eran amables, pero en un cierto punto. Ya que los 4, daban por indiferente cada situación de la vida, unas que otras veces, ellos le daban preocupación a ciertas cosas, no entraré en detalles, ya que esto es una historia, en fin, sigamos. Los 4 eran amigos desde la infancia, solo que sus familias se separaron por cuestiones de trabajo, pero ya después de un tiempo, se volvieron a reencontrar, en el mismo instituto. Cuando ellos se volvieron a reencontrar, no hubo expresión alguna en sus rostros, pues ellos, habían sido educados de manera diferente, puede que sí, eran amigos desde la infancia, y cuando eran niños, siempre sonreían al reencontrarse. Pero esta vez, era diferente, simplemente se saludaban, y se daban la mano, ya que así los educaron en su casa. A pesar de muy amigos que fueran, cada uno tenía su forma de pensar, pero en lo único que ellos eran iguales, era en que odiaban las leyes, y las normas de este mundo. Cuando se sentaban a comer en la hora del recreo, ellos daban su libre pensar, y decían de que era mejor perecer de esta vida, para ya no ver estas falsas ilusiones, que le daban en su mente, ya que todo para ellos, solamente era como una ilusión, como un sueño, pero solo que más largo. Y que lo que veían ellos en sueño, era mucho mejor, a lo que veían en esto, que le llamaban realidad, pero así eran las cosas. Nada era como querían, además, sus formas de educar, fueron casi las mismas, pero con diferentes cosas. En uno de esos días, cuando ellos fueron de manera normal a clases, se encontraban, pero solo que siempre se saludaban de la manera que ellos ya sabían. Pero uno de esos días, era diferente, era un día lluvioso, por lo cual, hacían truenos y rayos, demasiado fuertes, y aumentaba más con el pasar del tiempo. Pero ellos estaban en el mismo salón, y eran los más inteligentes, iban en el mismo grado, en un tiempo determinado, la maestra tuvo que salir para ir al baño, y uno de los alumnos, que detestaba a uno de los 4 inteligentes, se levantó de su asiento, y fue a molestarlo, mencionando su nombre, y diciendo lo siguiente. Hey tú, Daniel, dime qué se siente ser el superior de la clase, o compartes el poder con tus otros amiguitos nerd. Eso lo decía aquel alumno, en gesto de burla, hacia aquel chico, de uno de los 4 amigos, el cual su nombre era Daniel, pero ese mismo, no se inmutó ante esa pregunta, y simplemente cerró los ojos, y suspiró. Y nuevamente aquel alumno volvió a seguirle molestando, hasta que en eso, uno de los amigos de Daniel, el cual su nombre es Jorge, se paró de su silla, y fue a darle una bofetada a ese alumno, el cual estaba molestando a su amigo. No era algo que ellos harían particularmente, pero solo que ya estaban cansados de recibir burlas. En eso, aquel alumno llamado Jorge, dijo: supongo que no paras de molestarnos, ¿verdad? Porque nosotros seamos más inteligentes, no quiere decir que los hagamos menos a ustedes, cada quien tiene su forma de pensar, nosotros no juzgamos, ni criticamos a nadie, pero veo que tú, y algunos de tus compañeros sí, no me molesta para nada, pero lo que sí me molesta, es que molestes a una persona que ni siquiera te está haciendo nada, solo molestas por molestar. ¿Por qué no mejor te quedas quieto en tu lugar, y guardas silencio? Aquel chico que estaba molestando a Daniel, se paró del suelo, y con rabia, quiso darle un golpe a Jorge, pero en eso, su mano fue detenida, por otro de los 4 amigos, el cual su nombre es Roger, el cual con una mirada inexpresiva miraba a aquel alumno, y tan solo con esa mirada, intimidaba a cualquiera. Él era el más callado de los 4 amigos, pero en momentos determinados, cuando debía actuar, lo hacía. Pero sin palabras, él podía expresar con sus ojos la rabia que sentía, porque molestaran a uno de sus amigos. Aquel alumno, al verlo directamente a los ojos, sintió escalofríos, no sabía por qué, ya que solamente era un humano como él, pero al parecer, el espíritu de Roger, era mucho más fuerte que el de él. Y sin más preámbulos, aquel alumno con cara de molestia, se fue a sentar a su asiento, antes de que llegara la maestra. En eso, Jorge le agradeció a Roger, pero él, simplemente asintió con la cabeza, y antes de que Jorge le pudiera preguntar a Daniel, si estaba bien, rápidamente escuchó que se abría la puerta del salón, y él rápidamente regresó a su asiento. Ya un momento más tarde, en la hora del receso,
Los cuatro estaban juntos, sentados en la sombra de un árbol, aparte de que ya había parado la lluvia, y los truenos, pero aún así, el cielo seguía nublado, pero sin darle tanta importancia, ellos fueron al lugar de siempre, a sentarse a comer. En eso, cuando estaban comiendo, nadie decía palabra alguna, aunque quisieran hablar, su forma en la que los habían educado a cada uno, era de esa manera, no decir ninguna palabra, para no ser como el resto de los seres humanos, o bueno, no sé cómo los traten sus familias, pero en fin. En eso, Jorge, que era el que más hablaba, pero que al mismo tiempo, con pocas palabras decía mucho, le preguntó a Daniel si estaba bien, por lo de ese rato. En eso, su compañero nada más volteó a verlo, y con unas cuantas palabras, le dijo: estoy bien, no te preocupes, son simples humanos, ¿qué pueden hacer? Después de decir eso, volvió a disfrutar de su comida, que traía. En eso, el cuarto amigo, el cual se llamaba Jonathan, pero sus compañeros para acortar su nombre, nada más le decían Johnny, ese mismo, dijo: creo que hubiera sido mejor de que no intervinieras en ese conflicto, esa situación no te consternaba, pues ya que si la maestra venía, hubiera visto lo que estaba pasando, y hubieran enviado a ese alumno a la detención, pero más por tu intervención, es por eso, que no sucedió nada. Deberías aprender a hacer mucho más autocontrolable, no debes dejarte llevar por tus emociones, eso es lo que destruye. Jorge, al escuchar esas palabras, se quedó algo indignado, y dijo: tal vez, pero no soporto que otras personas maltraten a otras, simplemente por ser diferentes. Nosotros nacimos aquí, somos de este país, somos de esta nación, y aún así, nos tratan como si fuéramos extranjeros. En eso, el mismo Daniel, dijo: y si eso es así, ¿cuál es el problema? Deja que ellos hagan lo que quieran, nosotros tenemos nuestro propio idealismo, no necesitamos el apoyo de los demás, o siquiera tener a otras personas con nosotros. Somos autosuficientes, para eso nos educaron. En eso, el más callado, el cual era Roger, dijo: tal vez sea así, pero no todas las personas en este mundo son malas, tienen que aprender a observar, y saber con quién se llevan. Fuimos amigos desde la infancia alguna vez, pero ahora, por nuestra educación, nosotros también parece que nos tratamos como extraños. Esas palabras, dichas por el mismo Roger, hizo que todos los demás pensaran lo mismo, y en eso, unas cuantas lágrimas traicioneras salieron de sus ojos, además. Porque muy pocas veces, se le escuchaba a Roger decir unas cuantas palabras, ya que él era de esas personas que no solía hablar mucho. Solamente con algunos gestos, podría expresarse, incluso, desde pequeño, ya era así. Y en eso, todos los demás renegaron su educación por un momento, y sacaron a la luz lo que ellos realmente eran. No esas personas correctas, y tan serias, y calladas, sino otra personalidad, y el mismo Daniel, dijo: gracias por recordarnos quiénes somos realmente, Roger, muy pocas veces se te ha visto hablar, pero gracias por tus palabras motivadoras. Tienes razón, este mundo está lleno de normas y leyes que restringen la felicidad de otros, incluso me gustaría ser como los demás, pero por nuestra mentalidad, y además, porque somos de familias nobles, es por eso que nuestro trato es diferente. Además, nosotros no tratamos así a los demás, que son de familias pobres, siempre tratamos de alejarnos, y no hacer conflictos, pero al parecer, ellos no comprenden eso. En eso, Jorge, dijo: pequeño Roger, gracias por esas palabras, y al igual Daniel, tienes razón, somos de familias nobles, y también somos inteligentes, pero las demás personas actúan como si fuéramos de otro mundo. Y nos tratan con rechazo, simplemente porque somos de otra clase social, y no somos como ellos. En eso, el mismo Johnny, dijo: ¿saben, cómo quisiera irme de este mundo, es decir, escapar de esto, a lo que le llaman realidad, pues parece que todo lo que vemos solamente es una ilusión, creada por nuestra mente, y no somos como en realidad nos vemos? He visto algunos vídeos, en las páginas de internet, diciendo de que nosotros no pertenecemos a este mundo, solamente somos pensamiento. Pensamientos del universo, y todo lo que vemos, solamente es un reflejo de nuestra mente, eso es todo. Díganme, ¿no creen que eso tiene algo de sentido? Daniel dijo: pues tal parece que eso sí tiene algo de sentido, ya que las personas que nacen con un IQ mayor al promedio, saben de que esta vida es simplemente falsa, y que lo que verdaderamente es, pasa cuando nosotros dejamos este mundo. En pocas palabras, cuando morimos, me pregunto si es cierto un dicho, que dice, que después de la muerte, hay vida. En eso, Jorge, dijo:
algunas cosas que escuchamos, a través de la televisión, la radio, incluso, que nosotros leemos, son cosas creadas también por la humanidad, aunque de todas esas referencias, no sabemos cuál es la verdadera, simplemente estamos atrapados en un mundo lleno de pensamientos. Pero como Johnny dijo, yo también quisiera escapar de este mundo, saber qué hay más allá, y qué tal si en el universo, no estamos solos, ¿no lo creen así? En eso, todos asintieron, y también dieron su diferente punto de vista sobre la humanidad, y sobre todo el avance que han tenido, pero que aún así, parece no ser suficiente. Ya cuando habían terminado el receso, y consiguiente de eso, habían terminado las clases, ellos salieron, y juntos, se encaminaron hacia su casa, que quedaba casi por los mismos caminos, pero solo que se separaban por diferentes esquinas, en eso. Mientras iban caminando, y cuando ya no veían a ningún compañero cerca, en eso, rápidamente desvistieron lo que ellos eran realmente, cuando estaban vestidos con el uniforme formal, y elegante, ahora ellos habían cambiado a un estilo completamente diferente. Liberaban sus yo verdaderos, cada uno tenía su diferente estilo, aparte de eso, que secretamente ellos también veían animes, por lo cual, eran mitad otakus, pero solo que no en un estilo tan exagerado, solamente veían esos animes, para escapar un rato de esa realidad, que los tenía cautivos muy en su interior. En eso, cada uno fue hablando sobre sus diferentes gustos de anime, y también daban a conocer sus diferentes personalidades que tenían, cuando ahora ellos se ponían en modo otaku, y ahora mostraban una cara mucho más feliz, ya que esa era la manera que habían encontrado, para expresar todas sus emociones, viendo animes. Pero no animes cualquiera, ya sea, veían animes de romance, de ficción, de misterio, entre muchas más. En eso, cuando iban caminando, ya estaban a punto de llegar al final de su viaje, pero antes de eso, tenían que cruzar por una carretera, pero en eso, en lo que ellos iban cruzando, y hablando, rápidamente un carro venía a toda velocidad, el cual, el conductor también estaba distraído, y se pasó el semáforo en rojo, y cuando los chicos voltearon a ver, rápidamente reaccionaron, y con toda la velocidad que ellos tenían, cruzaron la carretera, por lo cual se lograron salvar, y por poco no la contaban. En eso, cada uno estaba con el corazón latiendo al 1000, ya que casi estaban a punto de morir atropellados, como una historia cualquiera, y accidental, pero esta, es otra clase de historia. En eso, Daniel dijo: Uf, estuvimos a poco de ver a San Pedro, lo bueno, es que logramos reaccionar a tiempo, pero creo que ese conductor, se llevará una multa. En eso, Johnny, dijo: Sentía que ya veía la luz, señores, pero lo bueno, es que gracias a nuestros reflejos, que se nos fueron inculcados por la educación, fue que salvamos nuestras vidas, así que por primera vez, le doy gracias a la educación, por hacerme lo que soy. En eso, Jorge también dijo: Menos mal, aún sigo vivito y coleando, no sé qué pasaría si mis padres se llegaran a enterar, de que he muerto de una manera tan tonta, en la que ellos me dijeron exactamente que no hiciera, de seguro, que en vez de llorar, simplemente se pondrían a criticarme, pero eso es algo que tampoco me importa. En eso, Roger, dijo otras cuantas palabras. ¿Saben? Creo que era mejor haber sido atropellados por ese carro, ya que así, tendríamos la oportunidad de saber, si después de la muerte hay vida, y si de verdad no estamos solos en el universo. Pero bueno, también tenemos una vida la cual vivir, y no habría sido tan prudente que la desperdiciáramos de esa manera, por lo cual, creo que es mejor seguir viviendo con las leyes de este mundo, a estar muertos, y haber perdido una gran parte de nuestra juventud, y más aparte de eso, también me faltaba ver unos que otros animes favoritos. En eso, Daniel dijo también: Tienes razón, lo peor de la muerte, sería que ya jamás podríamos ver animes, y eso, es lo único que nos entretiene, y lo único que nos desestresa, cada vez que sentimos un encarcelamiento duro en nuestra alma. Pero en fin, regresemos a casa. Ya después de eso, cada uno regresó a su casa, con un doloroso nudo en la garganta, ya que hasta el día siguiente, sería cuando se volverían a ver, ya que todavía les faltaba un día más, para entrar al fin de semana. Pero solo que ellos, tampoco querían que las clases terminaran, ya que en esos fines de semana, ellos tampoco podían salir, ya que tenían que quedarse a estudiar cada uno en su casa, debido a las exigentes reglas de sus padres, pero bueno, ya cuando cada uno llegó a su casa, saludó formalmente a su familia, y luego de ese dichoso saludo, se fueron a sus habitaciones, y ahí se encerraron, todo un largo rato, hasta que llegó la noche, cada uno tenía un celular, por lo cual
Esa era la otra forma en la que ellos se comunicaban, pero eso claro, no tenían que dar sospechas a sus padres, de que ellos se desvelaban viendo animes en las noches, porque de lo contrario, los castigarían sin dejarles con celular, incluso, otros tenían su computadora, pero bueno. En eso, los 4 estaban conectados, y estaban hablando por chat, y cada uno hablaba de los animes que ya habían terminado de ver, y a los cuales les parecieron muy interesantes, cada uno dio su diferente punto de vista. Unos que ya lo habían visto, y otros que apenas terminaban de verlo, incluso. Otros se quedaban con las ganas de seguir viendo otras temporadas, pero como se dice, todo principio tiene un final. Pero la felicidad tampoco les duraría para siempre, ya que sus padres los habían cachado en ese mero momento, por lo cual, lo peor estaba a punto de venir. A cada uno les quitaron sus artefactos de comunicación, por lo cual, también se quedaban castigados con estudiar el doble para el fin de semana, por lo cual. Al día siguiente, cuando ellos iban caminando, cada uno tenía una cara de disgusto, otros de enojo, y otros de desilusión, incluso, hasta parecía que querían llorar. En eso, Jorge les dijo: «Cómo odio esta vida. Quisiera morirme, para allá dejar de ser prisionero de estas reglas». Johnny dijo lo siguiente, con rabia: «Los padres son demasiado estrictos, y también son muy malos, todo el tiempo que hemos estado estudiando, para ellos simplemente no es suficiente. Y más cuando ellos ya tienen todo, y no nos dejan elegir nuestros objetivos». En eso, Daniel también dijo: «Creo que me hubiera gustado morir ayer, por ese camión, a ir a casa, y ser recibido con lo mismo, esto ya parece un tormento eterno. Leyes, y más leyes, reglas, y más reglas. Detesto las reglas. Quisiera tener lo que se llama libre albedrío, para poder escoger el destino de mi vida, y no que mis padres la elijan». En eso, Roger también dijo: «Ojalá un milagro suceda, para así, dejar de sufrir en este mundo tan miserable, que simplemente se lleva a su propia destrucción. Mejor es ser nada, y vivir en la nada misma, a estar conviviendo con seres, que simplemente, se destruyen unos a otros, y que forman reglas tontas». Cada uno expresaba su enojo y furia por las constantes reglas que sus padres les impusieran. Ya al llegar a la escuela, cada uno no tenía ganas de hacer nada, incluso. La maestra había notado eso, por lo cual, les comenzó a llamar la atención, pero a pesar de eso, ellos no hacían caso, y esta vez, dejaban relucir al exterior lo que ellos realmente eran, y no lo que sus padres aparentaban que ellos eran. Cada uno se comportó rebelde ese día, por lo cual, la maestra los envió a detención, en la dirección. Y ahí, el director de la escuela, les puso una condición, de que si no se comportaban, entonces tendrían que tomar medidas drásticas con ellos, ya sea, hacer planas, o ser suspendidos por una semana, ya que ellos eran el mejor ejemplo, de un estudiante excelente, por lo cual, dejar de que ellos se rebelaran, sería una falta grave para la escuela, y aparte, de que sus padres también le dieron el permiso, tanto a los maestros, como al director, de que podían castigarlos, si es que ellos se llegaban a rebelar, por lo cual, los 4 amigos simplemente dieron una cara inexpresiva, pero que al mismo tiempo, expresaba furia, enojo, desilusión, encarcelamiento, llanto, sufrimiento, muchas emociones juntas, por lo cual, el director, por no saber qué hacer en ese momento, simplemente dijo que harían 124 planas de «debo obedecer a mis maestros», y cada uno fue de nuevo a su aula de clases, a pesar de que esta vez, estaban cumpliendo con las tareas que les pedía su maestra. De todas formas ellos seguían muy molestos, ya en la hora del recreo. También volvieron a sentarse en el mismo lugar, y esta vez, en vez de comer la comida, simplemente la botaron a la basura, ya que estaban demasiado enojados, y cada uno hablaba de lo que quisiera, si es que llegaba a morir, incluso. Tenían deseos, y sueños propios, como cualquier persona normal promedio, y como otakus, también tenían su propio sueño, pero solo por las reglas de sus padres, es por eso que no podían cumplirlas, y además, también deseaban que algo místico sucediera, no importara de qué clase fuera, ya sea ser secuestrado por extraterrestres, o morir en un accidente, no les importaba, ya solo querían irse de ese mundo, y así, pudieran descansar ya, de esas leyes humanitarias, y estrictas, en eso. En todo el último transcurso de las clases, se dio con normalidad. Cuando ellos salían de las clases, caminaban más lentamente, como si el tiempo se detuviera, pero no era porque se detuviera el tiempo, sino porque ellos ya no querían regresar a casa, querían escaparse de ese lugar, al cual ellos llamaban cárcel. Cuando llegaron al final de la trayectoria, el cual tenían que cruzar la misma carretera, cada uno se la estaba pensando, si cruzar o no. En eso,
estaban en un conflicto mental, indecisos por saber qué harían, si regresar a ese lugar de suma restricción o dejar que la vida los llevara por una ruta diferente, por lo cual, después de un tiempo, ellos tomaron una decisión, y tomaron un camino diferente, ya no se fueron por el mismo camino, doblaron en una esquina, y comenzaron a caminar. Cada uno hablaba de lo que sería ahora, por desobedecer las órdenes, pero al mismo tiempo, decían que se sentían mejor libres, que estar aprisionados, en eso. Una fuerte tormenta comenzó a venir, la lluvia caía con intensidad, y también sucedían relámpagos, ellos trataron de buscar un lugar donde pudieran refugiarse de la lluvia, en eso. Llegaron a una parada de autobús, y ahí se quedaron sentados, ya que no había nadie, y también que estaba un techado, y asientos, para sentarse a esperar el bus, en eso. Cada uno se sentía de la pésima manera, ya que había comenzado a llover, y eso era algo que les disgustaba, ya que ellos ahora emprenderían su propio viaje, hacia su vida, lejos de las reglas de sus padres, pero en eso. Una voz misteriosa, les habló a ellos por detrás, pero al voltear, no había nadie, en eso. Pequeños niños, ¿acaso saben qué pasa cuando desobedecen las reglas? Pero no es que me importe, escuché que quieren escapar de esta miserable existencia, yo les puedo conceder ese deseo, pero primero, hablemos en un lugar más privado, y alejado de este clima, ¿les parece? Cuando los cuatro amigos pensaban que ya estaban enloqueciendo, rápidamente enfrente de ellos, se abrió un portal, algo que parecía irreal, algo que solamente sucedían en las películas de ciencia ficción, pero ya ellos sin nada más que perder, ingresaron a ese portal, aparte de que nadie estaba mirando, y pues, decidían arriesgarlo todo, en ir a ese lugar, pero si, inevitablemente morían, entonces se les cumpliría uno de sus deseos, el cual era, dejar de existir, en eso. Al otro lado del portal, había un lugar oscuro, pero que tenía una superficie por la cual caminar, solo que no se notaba, parecía un lugar vacío, no tenía forma, no tenía luz, pero en eso, los cuatro estaban juntos, y caminaban por ese lugar oscuro, en eso. Se detuvieron al escuchar un sonido, y por detrás de ellos, vieron a un encapuchado, que desprendía una pequeña luz púrpura, el cual, los estaba viendo con unos inmensos ojos rojos, el cual les dijo: Esta es la primera vez que unos mocosos como ustedes ingresan a mi territorio, pero bueno, tampoco me quejo. Sean bienvenidos a la verdadera dimensión de la nada, donde la nada misma está presente, donde todo solamente es oscuridad. Me presento. Yo soy, el Supremo, pueden llamarme así, no tengo un nombre el cual darles, solo llámenme así, el Supremo de la Nada. He escuchado sus plegarias, y antes de que pregunten, no soy un dios, simplemente, soy alguien que ha superado las expectativas del mundo, soy alguien que ha trascendido a un nivel superior, pero bueno, no estoy aquí para hablar de mi vida. Sé que ustedes quieren escapar de su realidad, de su mundo, en pocas palabras, se quieren morir, pero no se preocupen. Desde el momento en que ingresaron en ese portal, su destino ya estaba fijado, y no están muertos, simplemente. Sus cuerpos fueron teletransportados a este lugar, y bien, ¿tienen alguna pregunta, o quieren pasar directamente a lo interesante? Los cuatro amigos todavía no asimilaban lo que estaba pasando, aquel sujeto les decía que no estaban muertos, pero al mismo tiempo, decía que sus destinos habían sido fijados, en el momento en el que habían cruzado a esa dimensión, tratando de comprender esas palabras, uno de los cuatro amigos, habló, diciendo: Primero que nada, déjanos presentarnos. Mi nombre es Roger, ellos son mis amigos, Jorge, Daniel, y Johnny, aunque su verdadero nombre es Jonathan, pero en fin. He estado esperando mucho este momento, y quiero saber lo siguiente, usted que dice ser supremo, contésteme. Si de verdad, después de la muerte, hay vida, y que hay más allá de la muerte, ¿acaso hay un mundo nuevo, o simplemente, seremos conciencias dormidas, por el resto de la eternidad? En eso, todos se quedaron expectantes a esa pregunta, que hizo el mismísimo Roger, el cual era, el que menos hablaba de todos ellos, pero en eso, aquel sujeto, simplemente dijo: Niño, lo que me has preguntado, parece como si fuera de una religión. Déjame decirte, que entre el tema de la religión, y el tema de lo místico, son muy diferentes, esa pregunta, no te la puedo contestar. No porque no la sepa, sino porque, tengo ciertas restricciones. Sí, puede que sea un supremo, pero, también tengo mis propias leyes, y esas me impiden revelar cualquier tipo de secreto en este lugar, y más allá de este.
pero lo único que te puedo decir, es que más allá, sí existe un mundo al cual, le podrías decir perfecto, eso es lo único que te puedo decir, en fin. ¿Alguna otra pregunta, o prefieren que les diga su propósito para el que vinieron? Al escuchar esa respuesta, no era lo que esperaban, pero al menos, sabían de que más allá de la vida, y más allá de la muerte, sí había un lugar el cual era un mundo perfecto, por lo cual, con eso se quedaban satisfechos, y en eso, ya nadie más quiso hablar, y simplemente lo estaban mirando fijamente, y al mismo tiempo dijeron, de que lo escucharían a él de ahora en adelante, en eso. Aquel sujeto les comenzó a decir, de que al escuchar sus peticiones, de que querían escapar de su mundo, e ir a otro lugar, o simplemente, quedarse dormidos para siempre en su conciencia, simplemente les dijo, de que les podía cumplir esa petición, pero también les dijo, de que esa petición, tenía un costo, los demás se quedaron curiosos al saber de eso, algunos preguntaron cuál era ese costo, aunque ellos imaginándose lo peor, que sería vender su alma, se la estaban pensando 2 veces, antes de poder aceptar esa petición. Aquel sujeto les dijo, que no se preocuparan, pues que no era algo tan arriesgado, como vender el alma, simplemente. Les tenía 2 opciones, una, el cual era enamorar, a 10 millones de personas, como mínima petición, y hasta que se cumpliera eso, entonces podría darles la oportunidad de escapar de su mundo, e ir a otro mucho mejor, el que ellos quisieran. Y la segunda era, asesinar a 10 millones de personas, también, como petición mínima, ya sea en su propio mundo, o en otros mundos. Las 2 opciones sonaban algo difícil, no por la realización, sino porque el número de personas, para cumplir el requisito, era demasiado, y por lo cual, ellos no tendrían el plazo de vida suficiente, como para matar, o enamorar, a 10 millones de personas, por lo cual, cada uno se la estuvo pensando, hasta que en eso, el mismo Jorge, dijo: Supremo, no tiene otra opción más viable, no es que seamos cobardes en matar, o enamorar, pero, las 2 opciones suenan algo complicadas. No tiene otra última alternativa, algo que sea más diferente. No importa qué debamos hacer, si asesinar, o enamorar, pero al menos, que sea en una menor cantidad, o si necesitamos pelear, o luchar contra la mente, cualquiera de esas opciones, es más viable, que un requisito de 10 millones de personas. Ya que esa cantidad, es algo imposible de lograr, para un solo humano, más nosotros, que solamente somos jóvenes. En eso, aquel sujeto, dijo: Saben, los entiendo, pero esa es la cantidad mínima, que les puedo otorgar, ya que si cumplieran la máxima, eso sería mucho más imposible, para ustedes. Ya que la cantidad verdadera, son, de 10 trillones de personas, por lo cual, 10 millones, es lo mínimo que pueden hacer, aunque es verdad, ustedes solamente son humanos, serán algo difícil, pero bueno. Creo que tengo otra opción para ustedes, si es que las otras 2 anteriores, no les convence. Bien, la última es, que ustedes 4, pasen un examen de admisión, pero no es un examen, el cual ustedes piensan que será escrito, no. Ese examen es diferente para un supremo, es como tener muchos años de guerra, por lo cual, ¿están dispuestos a aceptar la tercera opción? Esa es la última que les doy, ya no hay más, y si no acepta ninguna de todas, entonces los dejaré en su mundo, y de ahí en adelante, ustedes se las arreglan, y encontraré a otros, que tal vez, quieran cumplir una de las 3, así que, la decisión está en ustedes. En ese momento, todos se la quedaron pensando nuevamente, pero hasta que en eso, el mismo Daniel, dijo lo siguiente: Supremo, si aceptamos una de las 3, ¿qué beneficios nos traería eso? Somos humanos, por lo cual, aceptar una de las 3, es igual de complicado, pero al menos, pienso en esto. Si aceptamos una de las 3, entonces quisiera que usted, nos cumpliera por lo menos unos cuantos deseos, para así poder cumplir los requisitos. Las 3 opciones son iguales de complicadas, aunque la tercera, es como una sorpresa, pero mi instinto, me dice de que será igual de peligrosa, enamorar, o matar, no sería ningún problema, el problema es la cantidad. Nosotros somos solo 4, somos humanos, pero si usted nos da una modificación, con unos cuantos deseos, entonces, le podríamos asegurar, de que realizaríamos cualquiera de las 3. Solo si usted nos da esa mejoración, unos cuantos deseos para mejorar nuestro rendimiento, ¿qué le parece? Aquel supremo, se quedó pensando un momento en esa idea, hasta que después de un tiempo,
dijo que aceptaba, ya que también dijo que quería entretenerse viéndolos a ellos, qué tal avanzaban como humanos, y también dijo, que les daría esas mejoras que ellos tanto querían. A cada uno les cumpliría 3 deseos, como máximo, y dijo que también había una restricción de esos deseos. En cada deseo que ellos pidieran, tendría que ser a detalle preciso, para así poder cumplirlo, ya cuando pidieran los 3 deseos, entonces se les cumpliría, y si alguno intenta pedir más deseos con su último deseo, entonces se les sería denegado, por lo cual ellos aceptaron esas condiciones, por lo cual el Supremo les dijo, ahora que pidieran cada uno sus 3 deseos, y que la pensarán bien, en eso. Los 4 se alejaron un poco más de aquel Supremo, y comenzaron a idear su forma, en la cual pedirían sus deseos cada uno, y qué es lo que pedirían, en eso. En ese mismo instante, se les encendió el modo otaku, por lo cual, en sus cabezas, se le venían muchas ideas de lo que querían hacer con esos deseos, por lo cual, también poniendo un poco de ingenio en eso, le sacarían un buen provecho, así que ya estaban decididos en lo que harían, por lo cual el primero en pedir sus deseos, sería Roger, ya que él fue el que quiso ir primero, por lo cual, los demás estaban en ese mismo lugar donde estaban pensando su idea, y se quedaron expectantes, para saber lo que Roger pediría. En eso, Roger le dijo al Supremo: estos son mis deseos. Primero, quiero tener el cuerpo de un personaje de anime, el cual se llama Itachi Uchiha, pero no quiero tener ninguna debilidad. En pocas palabras, quiero ser inmune a cualquier cosa, tanto enfermedad, como a cualquier tipo de veneno, o cualquier desgaste de energía, y también, que mis ojos Mangekyo Sharingan, no me afecten, para no quedarme ciego. Ese es mi primera condición, del deseo. El segundo deseo es que pueda conocer todos los tipos de jutsus, taijutsus, dojutsus, fuinjutsus, ninjutsus, que existen, legendarios, prohibidos, etc., y que también puedan ir mejorando con el tiempo, pero que también no tengan efectos secundarios en mí, y también le pido tener las células de Hashirama, para mi pronta recuperación y regeneración de células, eso claro, sin que me afecte esas células. Y como último deseo, pido controlar todo tipo de energías existenciales, e irme adaptando a cualquier tipo de entorno, tanto de ambientes naturales, como artificiales, también con habilidades con alteración de energía, o cualquier otro tipo. Esos son mis 3 deseos. En ese mismo instante, el Supremo le concedió sus deseos con un chasquido, y en eso, una luz brillante rodeó a Roger, y después de que la luz se desvaneciera, se vio a Roger en el cuerpo de Itachi Uchiha, del anime de Naruto, y en eso, el Supremo dijo que pase el siguiente. El siguiente en pasar es Jorge, ya que así lo decidieron los demás. En eso, Jorge pasó al frente, y le dijo al Supremo: bien, este es mi primer deseo. Yo quiero poseer el cuerpo de Son Goku AF, del gran y renombrado Dragon Ball AF, y también quiero poseer todas las transformaciones, desde la fase 1 hasta la fase 10, pero que no tengan efectos secundarios, ni ninguna otra consecuencia en mí, y también quiero tener Senkais infinitos. Mi segundo deseo es tener una bolsa de semillas del ermitaño infinitas, y también tener una cápsula, y que adentro haya una habitación del tiempo, la cual yo pueda manipular a mi antojo. También quiero ser inmortal, y también quiero ser un prodigio, y seguir evolucionando constantemente, no importa de qué manera sea, alterando la energía, entrenando sin descanso, entre muchas cosas más. Mi tercer y último deseo es tener un poder visual especial, uno que sea diferente a los que ya se conocen. Quiero que mis ojos puedan controlar el tiempo, el espacio y materia, y también antimateria, y poder viajar entre dimensiones. También pido que en mi interior guarde a una bestia, el cual sea mucho más poderoso que un Super Saiyan infinito, pero que tenga la forma de un Ozaru, pero que él y yo seamos amigos, y que cuando yo lo desee, me pueda prestar su poder cuando esté en graves aprietos. Y también quiero tener en mi interior a las esferas del dragón. Aquel Supremo se quedó pensando un rato en esos deseos, y después de eso, con un chasquido algo dudoso, cumplió la petición de aquel chico, y luego de eso, a Jorge se le vio envuelto en una luz, igual de brillante que el de Roger, y luego de que se desvaneciera esa luz, se le pudo ver en el cuerpo de Goku AF, y en su rostro, tenía una gran sonrisa. Luego de eso, el Supremo dijo, que pase el siguiente. Y así fue. El siguiente era Daniel, el cual le dijo: este es mi primer deseo supremo. Yo quiero tener el cuerpo de Lelouch by Britannia, del anime Code Geass.
Y también quiero poseer todos los poderes del guías, en uno solo, tanto poder controlar el tiempo, la mente, el espacio, entre muchas más, incluso, alterar los recuerdos, todas las máximas capacidades del guías, lo quiero tener yo, pero también que sea sin efectos secundarios, como por ejemplo, volverme loco, o que el guía se descontrole, y se active solo. Mi segundo deseo es ser un prodigio, y que pueda ir aumentando no solo en poder energético, sino también, en poder visual del guías, y también deseo ser inmortal, en todo aspecto, tanto físico, espiritual, y mental, y también deseo ser inmune a cualquier tipo de energía destructiva, como por ejemplo, el Akai, del anime de Dragon Ball Super, el cual se dice que puede destruir hasta la misma alma, sin quedar absolutamente nada. Y mi último deseo es que también quiero tener una bestia interior sellada, el cual quiero que sea un dragón oscuro, que también pueda superar el poder de un Super Saiyan infinito, y que también seamos amigos, y me pueda prestar su poder, cada que yo lo necesite, pero también, de eso quiero tener el poder de la creación, y también el de la destrucción, crear vida, y crear energía, destruir vida, y también, destruir la misma energía, etc. Bien, ese es mi último deseo. Aquel supremo, con unas gotas de sudor en su rostro, que no eran muy visibles, a simple vista, se le veía que no quería cumplir esos deseos. Ya que aquel chico, el cual se llamaba Daniel, era mucho más listo que sus otros compañeros, aunque también destacaba Jorge, porque había pedido la inmortalidad, y también ser un prodigio, y tener una bestia sellada en su interior. Por lo cual estaba algo indeciso, pero Daniel le preguntó que qué pasaba, por qué no concedía sus deseos. Aquel supremo, simplemente miró a otro lado, y chasqueó los dedos, y en eso, la misma luz volvió a rodear a Daniel, y esta vez, cuando se disipó esa luz, se le vio a Daniel, en el cuerpo de aquel personaje, que él quería, y con todos, y cada uno de los requisitos que él había pedido, pero eso claro. El Supremo se había quedado algo inquieto, ya que cumplirle esos deseos a unos simples humanos, traería unas consecuencias severas, y luego de eso, dijo que pase el último en pasar, es Jonathan, el cual viendo fijamente al Supremo, le dijo: Ser Supremo, este es mi primer deseo. Quiero poseer el cuerpo, de la eminencia de las sombras, al cual se llama Shadow, del anime, Kage no Hitsuryokusa, también deseo ser inmortal. Y que mi cuerpo sea el más resistente de todas las dimensiones, y también quiero ser inmune a cualquier tipo de desgaste de energía, alimentación, enfermedad, intoxicamiento de veneno, etc. Mi segundo deseo es tener el control perfecto, de cada una de las energías existentes, poder conocer a cada una de esas energías, y manipularlas a mi antojo, también tener el poder de la creación, y de la destrucción, por si fuera poco. Yo también quiero tener una bestia en mi interior, que sea un lobo negro, el cual sea igual de superior que un Super Saiyan infinito, y que también, así como yo voy evolucionando, él también pueda ir evolucionando, pero que a diferencia de las otras bestias de mis compañeros, quiero que esa bestia tenga el mayor control de energía oscura, y que también sea dócil conmigo. Mi tercer, y último deseo es tener el mayor conocimiento y sabiduría en cualquier situación de la vida, tanto en batallas a muerte, como en situaciones comunes y corrientes, también. Quiero ser el mejor portador de la oscuridad que se haya visto nunca, que fuera de mí, no existan otros que puedan controlar la energía oscura, como yo la controlo. Y que esa oscuridad, sea inmune a la luz, y a cualquier otro tipo de energías existentes, que le puedan hacer daño, y que con el pasar del tiempo, se vaya acrecentando, pero eso claro, sin que tenga efectos secundarios en mí, como volverme loco, o explotar de tanta energía negativa, prohibida, diabólica, y maligna, entre muchas comparaciones más, de la energía oscura. Aquel Supremo, esta vez, ya estaba casi queriendo no cumplir el deseo, y absteniéndose de chasquear sus dedos, ya que un simple humano, que quisiera controlar la energía oscura a su voluntad, y más aparte de eso, que no tuviera límites, ya sería una completa aberración. Si los otros tres, les parecía una locura esos deseos, este sujeto era mucho peor, por lo cual, difícilmente chasqueó los dedos, y cumplió sus deseos, en eso. Rápidamente, el Supremo les dijo: Vaya ustedes humanos, sí que están locos, al pedir esos deseos, aunque les di restricciones, de lo que podían pedir, veo que se las ingeniaron bien, para saber qué pedirían, sin fallas. Admito que son inteligentes, pero ahora, viene lo más divertido, ¿cuál de las tres opciones que les he dado, eligen? Ahora con sus mejoras, supongo que cumplir una de las tres, no es tan complicado ahora, ¿verdad?
elijan rápido, porque lo que he hecho es un pecado muy grande para los supremos. Concederles poderes a un humano es deshonrable, pero en fin. Rápido, elijan, para ya después de eso, enviarlos al mundo que ustedes quieran. Solo necesito que cumplan una de esas tres, y eso es todo. Los 4 chicos, ahora con sus respectivos personajes de anime, y con todas sus habilidades, estaban listos para elegir una de las 3 opciones, pero también, al mismo tiempo, sintieron que aquel sujeto, que se hacía decir Supremo, tenía un semblante nervioso en su rostro, ya que cada uno estaba aprendiendo poco a poco, a usar cada una de sus habilidades, y también la percepción de energía, por lo cual sentían que su energía estaba muy alterado, pero sin decir palabra alguna, los 4 eligieron la tercera opción, el examen de admisión, por lo cual el Supremo rápidamente hizo abrir un portal, y ese portal los estaba absorbiendo a los 4, y el Supremo simplemente los miraba irse a través de ese portal, pero también en sus pensamientos se decía que ojalá haya elegido una buena y sabia decisión. Ya al otro lado del portal, cuando los 4 fueron absorbidos, estaban cayendo desde el cielo, a una velocidad exageradamente brutal, y rápidamente se estrellaron contra el suelo, pero lejos de hacerles daño, simplemente su inmortalidad había actuado, por lo cual cada parte rota de su cuerpo, y quebrajada, se volvió a unificar, aunque 3 de ellos tenían la inmortalidad. El que tenía las células de Hashirama, el cual es Roger, no le pasó nada, ya que él fue el que más rápido se adaptó a su cuerpo, aparte de eso, que por milisegundos, pudo activar el Susano, y con una de sus costillas, se pudo defender de la caída, pero solo que eso, le desgastó mucha energía física, pero solo que no lo hizo notar, en eso. Cuando los 4 se levantaron, rápidamente vieron su entorno, y no era como ellos creían, pensaban que entrarían a un lugar antes de pasar al llamado examen de admisión, pero era todo lo contrario, habían llegado directamente a un campo de batalla, todo el lugar estaba desierto, y desolado. Lo único que se sentía, era el silencio absoluto, pero que muy a lo lejos, sentían varias presencias, los cuales eran monstruosos, pero ellos, lejos de darles miedo, simplemente se emocionaban, pues ahora, su ego humano, había subido por los cielos. Ya que se sentían inalcanzables, así que los 4 acordaron, siempre permanecer juntos, para así, vencer cualquier adversidad, ya que cada una de sus habilidades, y cada uno de sus personajes, hacía referencia a su diferente actitud que tenían, ya que ellos habían elegido esos personajes, según su actitud que tenían en el mundo humano, y también porque eran sus favoritos, por lo cual cada uno estaba súper roto, con habilidades únicas y avanzadas. Ese mundo les ayudaría a tener la experiencia que ellos necesitaban, y también actuaría como un refinador de sus habilidades. Hagamos un salto de tiempo, para ser exacto. Unos 1500 años, era lo que habían pasado en ese lugar, año tras año, ellos seguían peleando, a pesar de que veían la muerte de frente, ellos no se inmutaban, más bien, les daba la motivación para seguir peleando, cada uno pulió al máximo sus habilidades, y ahora tenían el pensamiento de una máquina de matar. Habían perdido su humanidad, en ese largo tiempo, donde solamente ellos, y seres raros que habitaban en ese mundo, convivían, sin ver ningún alma humana a los alrededores, solamente ellos 4. Alguna vez, casi se daban por vencidos, pero su convicción era más grande, aparte, de que a cada uno, les habló su bestia interior, el cual les dijo que no se rindieran, y si se preguntan, el que controla el cuerpo de Itachi, ¿no tiene una bestia interior? Pues en ese tiempo, él había conseguido una bestia, la cual selló en su interior, ya que él había encontrado una gran bestia, el cual le podría ayudar mucho, en sus grandes batallas, aparte de que él mismo, lo domesticó, con ayuda de sus otros compañeros, pero en fin, pasemos a lo interesante. Ya después de haber cumplido 1500 años, en ese mundo, habían pasado las 3 pruebas del examen de admisión, los cuales eran duda, desesperación, y aceptación. Cuando ellos habían cumplido esos requisitos, entonces fueron teletransportados fuera de ese lugar, el cual estaba mucho más desolado que antes, solamente montañas de cadáveres de bestias, y formas raras de vida, se veían, pero en fin. Los 4 amigos llegaron al lugar donde todo comenzó, y en donde habían obtenido sus grandes beneficios, en eso, el Supremo por detrás de ellos, los estaba esperando, sentado, y flotando en la mera nada, pero ellos ya no se sorprendían, ya que en aquel mundo habían pulido al máximo la percepción de energías, y ellos con respeto le hablaron, diciendo que ya habían cumplido con lo que él quería, ahora él debía cumplir lo que les había prometido desde un principio.
Aquel supremo, viéndolos fijamente, simplemente suspiró, y les dijo que sí les cumpliría su petición. Rápidamente les hizo la pregunta, de a qué mundo quisieran ir ellos, sería el que ellos más quisieran. Cada uno se la pensaba bien, pero al analizar y analizar, no llegaban a una conclusión fija, por lo cual, le dijeron al Supremo, que al parecer, ellos ya no tenían interés en ir a esos mundos. Que alguna vez ellos quisieron explorar desde niños, por lo cual, estaban indecisos a lo que harían. En eso, el Supremo les dio una opción más, les dijo que podía enviarlos a un mundo diferente, a un lugar, el cual era desconocido para cualquier humano. Un lugar a los que él muy pocas veces enviaba. Pues también, les contó de que en su mundo, no solo ellos habían ido a este lugar, o bueno, eran los primeros. Pero la mayoría, siempre iban directamente a los llamados mundo de anime, ya que esos eran sus principales sueños, y objetivos, pero lejos de eso. No abrían los ojos más allá, simplemente, se dejaban guiar por las cosas vanas, y materiales, muy pocos, eran los que llegaban a abrir los verdaderos ojos de la realidad. Y que esos mundos de anime, solamente eran ficción, y que lo verdadero, estaba mucho más allá de lo que ellos pensaban. Los cuatro se mostraron curiosos, debido a eso, por lo cual, escucharon detenidamente lo que decía, y luego de un tiempo, decidieron que querían ir a ese mundo, el cual el Supremo le llamaba el mundo prohibido, universo prohibido, o dimensión número 0, de muchas formas se le clasificaba, pero a lo normal, siempre le decían lugar desconocido. Era curioso, debido a que ni siquiera los Supremos conocían ese lugar, ya que ellos ni siquiera se aventuraban, pero sabían de su existencia, y además, también confirmaron de la existencia de otros Supremos, pero que el Supremo de la nada, no les dio más información de ellos, simplemente les preguntó si de verdad querían ir a ese mundo, por lo cual, los cuatro amigos con una sonrisa, y ya no importándoles nada, aceptaron esa condición, por lo cual, el Supremo estaba feliz, pero también les advirtió de que en ese mundo, tendrían perseguidores, debido a su gran y extraordinario poder, que han conseguido con el pasar de ese tiempo. Además, también les dijo, de que él había sido denegado de su cargo, por haber concedido esos deseos tan irracionalmente, por lo cual, él también tenía perseguidores, y si los había esperado todo ese tiempo, sin interrumpirles, era para este momento, ya que esta sería la última ocasión, en la que se volverían a ver. Después de esto, ellos estaban solos, aunque sí, ya se habían acostumbrado a la soledad. Ellos con una cara inexpresiva, simplemente dijeron, de que acabarían con todo aquel, que les interrumpiera su paz en el nuevo mundo. Luego de eso, el Supremo hizo brillar a los cuatro, el cual, cada uno cerrando los ojos, y volviéndolos a abrir, nuevamente estaban en un mundo diferente. Los cuatro estaban intactos en sus personajes de anime, y con todos sus puntos de experiencia, y sus conocimientos que tuvieron en el llamado, examen de admisión. Por lo cual, habían despertado en un mundo nuevo. Además, para ellos era algo nuevo, ya que en todo el tiempo, en el que ellos estaban en aquel lugar, solamente veían lugares oscuros, y desolados. Pero ellos ahora estaban en un bosque frondoso, con un cielo azul, y nubes blancas. Pensaban que estaban de regreso en su vida normal, pero no era así, ya que sentían diferentes energías vitales, regadas por todo ese lugar, por lo cual, cada uno dio una pequeña sonrisa de satisfacción, ya que ahora estaban en un nuevo mundo, aunque no sabían si era un mundo malo, o un mundo bueno. Ya ellos lo descubrirían con el tiempo. Y así es como da comienzo a esta aventura, para los cuatro amigos, encaminándose hacia la llamada